Mm. Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí desde la Iglesia Puerta del Cielo en Clavería y seguimos viendo los milagros del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra y bueno, ya llevamos algunas semanas con esto y realmente es muy interesante ver cómo el Señor primero no actuaba siempre de la misma manera, no tenía una receta para hacer las cosas, sino que según en ese momento el Espíritu le daba que obrara, así lo hacía. Entonces es una lección muy importante cuando estamos comenzando en las cosas del Señor, pensamos que siempre es igual y no es así. El Señor es muy creativo y esa misma creatividad pues la espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, no podemos sujetarnos a procedimientos rígidos, sino que vamos viendo cómo en cada ocasión Él va actuando de una manera diferente, pero siempre movido por la misericordia, que ese es lo que también nos debe mover a nosotros. Claro que sí. El día de hoy vamos a ver dos milagros. Bueno, no el día de hoy. Vamos a ver cómo el Señor vivía en Capernaum, mientras su ministerio estaba en Galilea. Él vivía en Capernaum y pues eso llevó a ese lugar pues muchas bendiciones porque pues ya estaba en el apogeo, digamos, de su ministerio y pues lo seguían multitudes. Entonces podemos ver que aquí pues ya era muy reconocido y que ya impactaba en todos lados y mucha gente lo seguía. Y aquí vamos a ver unos milagros que están registrados en Marcos, precisamente, en el Evangelio de Marcos, y vamos a considerar entonces cómo el Señor Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad y aún sobre la muerte, en estos dos milagros que vamos a ver, precisamente, y vamos a ver el primero sobre la mujer enferma de flujo de sangre y la hija de Jairo. Así son dos actos que están entrelazados, ocurrieron al mismo tiempo prácticamente. Es el mismo pasaje que está hablando de ellos. Está en Marcos 5, del 25 al 34. Vamos a irlo leyendo poco a poco cómo ocurre esto, ¿verdad? Entonces vemos que bueno, lo vamos a ver con más calmita. Ujú. Pero hay una persona que tiene su hija enferma, entonces viene, se acerca al Señor Jesús, le pide que vaya con él para que la sane, y en el camino ocurre este primer milagro que vamos a considerar, que es la sanidad de la mujer que estaba enferma de flujo de sangre, ¿verdad? Entonces, el Señor iba pasando y por donde iba pasando iba haciendo milagros, de acuerdo, como dije hace un ratito, de acuerdo a la necesidad que veía en ese momento. Entonces, dice Hechos 10:38, hablando de esto, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, ¿verdad? Entonces, él iba de camino, ¿verdad?, a atender este caso de esta, de esta niña que estaba enferma, y pues en esa situación hay una mujer que aparece ahí a la mitad de este caminar, y eso está aquí también en Marcos 5, del 25 al 30, perdón, del 25 y 26, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor, ¿verdad? Entonces vemos esta situación de esta mujer que va cuando el Señor está de paso, cuando va caminando, aparece esta mujer ahí, aparentemente de la nada. Ujú. Bueno, esto es algo de extraordinario, tremendo, porque si bien es cierto que como mujeres, al tener el periodo menstrual es difícil, es una semana, unos cuantos días de malestar, de debilidad, de molestia, de dolor, de tantas cosas, no me puedo imaginar 12 años con flujo de sangre, debilitándose
Bueno, conozco mujeres que han tenido este tiempo muy difícil, más que lo normal, por así decirlo, y verdaderamente tenían que estar en cama, por decir. Entonces, esto es tremendo que una mujer pudiera estar soportando, pues esto, una hemorragia y debilitándose, pues día con día, me imagino, y y había hecho todo para poderse aliviar, había ido a doctores, había terminado todo su dinero, y pues la vergüenza además, ¿no? Porque sabemos que, pues según la ley, una mujer que estuviera en este periodo no podía convivir con las demás personas, no podía, nadie podía tocar, no podía tocar nada porque todo quedaba inmundo. Entonces debió de ser también muy vergonzoso, muy difícil de manejar esta situación y pues era una cuestión tremenda, tremenda. Y estaba además cada vez peor, o sea, no veía ninguna mejora. Entonces yo creo que sí fue una situación completamente desesperada para esta mujer. Sí, definitivamente podemos ver que esta mujer, cuando oyó hablar de Jesús y supo que estaba cerca, pues, pues se arriesgó, ¿verdad? En aquel tiempo, cuando estaban en su periodo, las mujeres tenían que estar aparte, donde se sentaban ellas, quien se sentara en esa misma silla quedaba inmundo. Y se tenía que hacer todo un rito de purificación, digo, nada más para darnos una idea de cómo estaba la cosa. Pero a esa mujer no le importó nada. Ella no le importó nada, como vamos a ver ahorita. Dice en el 5:27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Imaginemos un poco la escena. Viene el Señor Jesús con todos sus discípulos y con toda la gente que además se juntó, con Jairo y los que lo acompañaban. Entonces aquello era una multitud, ¿verdad? No estaba fácil la cosa. Y esta mujer en su condición, ahí se mete entre todos va caminando por detrás, con el riesgo de que si alguno de estas personas que ella iba tocando reconocía el mal que tenía, en ese momento barato la expulsaban, pero si los encontraba un poco enardecidos, hasta la apedreaban. Entonces, la mujer ya estaba desesperada, entonces se juega todo por el todo y dice, pues mira, yo nada más, ni siquiera quiero presentarme delante de él, nada más con que pueda acercarme y tocar su manto, con eso va a ser más que suficiente. Ella había escuchado de Jesús que no le iba a negar el favor, más bien esto yo creo que lo hizo por la gente, por todos los que la estaban rodeando, y ella sabía, tenía la confianza total de que si podía tocar nada más el manto del Señor, entonces ella iba a quedar sanada y se acercó por detrás para no llamar la atención, ¿verdad? Eh, Otra vez nos imaginamos la escena, ¿no? Va el Señor Jesús con toda esta multitud rodeándole, y ahí viene ella caminando más rápido, lo más rápido que puede, para acercarse, para irse metiendo entre todos ahí a codazos como pudo, se fue acercando y llegó hasta donde estaba él. Cosa no fácil, porque como decía la esposa hace un ratito, después de 12 años de tener flujo, pues ya estaba muy débil, ¿verdad? Estaba muy débil, pero a pesar de eso, con lo poquito que tenía, con eso le fue suficiente para poder abrirse paso y para llegar hasta donde estaba el Señor, y nada más extendió su mano y tocó el manto. Una situación realmente desesperada, pero que bueno, vamos a ver cómo sigue. Sí, claro. En el versículo 28-29 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Después de 12 años, o sea, si muchas veces cuando pasamos una gripa, cuando pasamos unos cuantos días ahí, en cama y nos empezamos a sentir bien, después de estar muy mal,
vamos diciendo, híjole, ya va pasando, ya va pasando, pero sentir de un momento a otro el bienestar después de 12 años de estar mal, 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 mal y cada vez peor, pues ha de haber sido pues un alivio impresionante, total. Y ella pues sabía que Jesús podía sanarla, o sea, esa era la fe tan grande que tenía de arriesgarse a lo que pudiera suceder si la descubrían, como para que pues, se expusiera pues a eso delante de la gente, ¿no? Su fe era firme, pero sí quería pasar inadvertida, por eso pues trató de que no se notara, ¿no? Sin embargo, pues nosotros ya sabemos que al recibir ese milagro el Señor Jesús sintió algo, ¿no? Dices, ¿qué fue lo que pasó aquí? Que sabemos que Jesús lo sabe todo. Y entonces dice la palabra en el 30-31, dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea que él sintió que había salido poder de él de alguna manera y entonces pregunta, ¿quién me tocó? Y bueno, yo me puedo imaginar también a esta pobre mujer, ¿no? O sea, ahí expuesta de que pues ella no quería que nadie se diera cuenta y de repente pues, ahí todo el mundo se tuvo que dar cuenta. Y la pregunta que hizo Cristo y la respuesta de los discípulos, ¿no? Que dijeron, oye, pues ¿cómo? Ahí vamos, todos vamos pasando y todos se van empujando y todo, y dices que quién me tocó, pues sí, una cosa es tocar y otra cosa es de empujar y todo, y pues es eso, ¿no? De que él sintió que poder salió de su persona, ¿no? Sí, así es. Ahí, pues nos damos cuenta, ¿no? Que hay de toques a toques. No todos son iguales. Una cosa es que vas caminando y vas rozando con las personas, te vas empujando, en fin, todo lo que sea. Y este fue un toque con intención. Entonces, eso hizo toda la diferencia. No fue un toque casual, accidental, sino que lo hizo con toda la intención esta mujer, Así es. ¿verdad? Dice el 5, 32 y 33. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. A ver, perdón. Sí. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido, lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Pues sí, ya. No le quedaba otra. Ya se dio cuenta la mujer que el Señor Jesús no iba a seguir adelante hasta que se aclarara este asunto. Y no por una cuestión de mala fe de parte del Señor. O sea, él tenía la intención de hacer notorio lo que había pasado, ¿verdad? No con el hecho, no por el hecho de exponer a esta mujer y que le hicieran algo, al contrario, para que la gente se pudiera dar cuenta de la intención de esta mujer, con qué confianza, con qué fe se había acercado y había arriesgado todo para poder estar, para poder tocar al Señor Jesús. Entonces, la mujer sabe que ya no se puede ocultar por más tiempo y entonces, pues lo único que le queda es, ahora sí que levantar la mano y decir, Sí. yo fui, ¿verdad? Entonces, la mujer, pues llena de miedo, nos podemos imaginar, confiesa que ella fue la que hizo esto y entonces, em, el Señor Jesús, ¿qué hace? Yo creo que la gente ahí se indignó de alguna forma, ¿no? Y dijo, ¿esta de dónde ¿Cómo se salió? atrevió? ¿Quién es? ¿Cómo se atrevió? En fin, todo lo que pudiera cuestionarse y algunos yo creo que ahí hasta querían tomar alguna acción, pero el Señor Jesús lo tomó como lo debería de tomar, ¿verdad? Lo toma con misericordia y dice el 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mientras la gente rechazaba a esta mujer y en ese mismo instante la condenaba,
En esa circunstancia estaba el Señor Jesús aprobando su accionar, ¿verdad? Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Qué tremendo, qué tremendo. Había encontrado entonces esta mujer la sanidad, aquella sanidad que había buscado durante 12 años y que había gastado todo de ella, sus finanzas, su, su fuerza que se había ido menguando, su paciencia, su esperanza, todo aquello ya estaba muy desgastado y el Señor Jesús simplemente con que ella se pudo acercar al Señor Jesús con esta fe, con esta confianza, fue suficiente para que ella quedara sana y además recibiera palabras de paz de parte de nuestro Señor. Y la Qué cosa salvación. más tremenda, Salva. ¿verdad? Y salva, ¿verdad? Ujú. Así es. Y Por la fe, por la fe. por la fe. Así es. Ujú. Qué maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a ver el siguiente milagro que hace el Señor, que es la resurrección de la hija de Jairo. Y esto lo encontramos en Mateo 5, 21 al 24. Marcos. 5, 21 al 24 y 35 al 43. Aquí está entonces esa súplica que hace este hombre importante, y lo vemos en el 22-23. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. No era cualquier persona, era un principal de la sinagoga, era un personaje pues importante, con autoridad, y a mí me impresiona muchísimo cómo llega este hombre a postrarse delante del Señor. O sea, ahí nos está hablando de un reconocimiento total de la autoridad del Mesías. Con esa, bueno, con esa humildad que llegó, una humildad más o menos, ¿verdad? Porque también, o sea, como que casi le manda, ve a ver a mi hija, ¿no? Y sánala, tócala, ven, pon tus manos, o sea, le dice cómo tiene que hacer todas las cosas, ¿no? De alguna manera y vivirá. Pero también está hablando de esa certeza, de esa convicción, de esa confianza de que sabe que el Señor podía hacer eso, puede hacer eso. Entonces, siendo una persona importante, vino con esa humildad y era el reconocimiento que hizo acerca del Mesías al postrarse, porque una persona de autoridad en la El sinagoga público, y el público. públicamente, además, ¿no? Públicamente. Entonces, eso es, pues, muy remarcable, ¿no? No, muy Muy tremendo. tremendo. Cómo lo reconoció, ¿no? Esta persona importante, ¿verdad? Llega y se despoja de toda la vergüenza, de toda su dignidad y se postra delante de este hombre que pues muchos ni siquiera sabían de dónde venía, se cuestionaban los fariseos y todos ellos, decían, ¿este de dónde viene? ¿Quién es? ¿Verdad? Y ante ese hombre, ante él se Y ade- postra este y ade- jefe de la sinagoga. Además, pues en ese tiempo donde ya ya no querían a Jesús, sino, o sea, No, ya no, muchos, ¿no? no, ya no. Y de hacerlo públicamente, pues era hacerlo delante también de los mismos fariseos y delante de De esos todo, ¿no? mismos, claro. Sí, no, Entonces era, es un acto muy trascendente, no fue algo ahí que pasara inadvertido, fue algo muy tremendo. Y entonces, este hombre le cuenta la situación, le cuenta lo que le está pasando, ¿verdad? Le está diciendo que su hija está agonizando, que vaya, que la ayude, que tiene él toda la confianza, toda la seguridad de que su hija va a sanar en cuanto el Señor Jesús la toque, ¿verdad? Y en este camino pasa lo que ocurrió. Pero bueno, podemos ver este hombre que tenía una hijita de 12 años, nos podemos imaginar, ¿verdad? También esto, una hijita de 12 años que está enferma en casa a punto de morir.
¿qué no haríamos por una hija que estuviera en esa situación? Pues no te importa nada la dignidad y te arrodillas delante de quien sea, te postras con tal de que tu hija sea sana, ¿no? Y él sabía que Jesús, pues no era un profeta más, no era un rabí más, sino que él era, pues realmente alguien especial, ¿no? No lo dice en ningún momento, pero podemos darnos cuenta de que este Jairo reconoce en Jesús a alguien que estaba fuera de toda cuenta, de toda duda. Y entonces él sabe perfectamente de que si puede llegar hasta donde está Jesús y le pide, el Señor Jesús no se va a quedar, ahora sí que de brazos cruzados, va a atender su súplica y va a actuar en su favor y la niña va a vivir, ¿verdad? Entonces, con esa confianza lo hace, él tiene una confianza verdadera en lo que Jesús podía hacer. A veces nosotros oramos y decimos al Señor que sane a tal o cual persona o por alguna situación, pero dentro de nosotros no tenemos la seguridad que este hombre tenía de que esa persona iba a ser sana, de que su hijita iba a ser sana, sino como que le dudamos un poco y este hombre no dudó ni un instante sabiendo que así sería. Y entonces el Señor Jesús responde, ¿verdad? Como siempre, responde. En el 5:24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Después pasa todo el acontecimiento de la mujer y después en el 35 y 36 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y aquí esto está tremendo, eso está tremendo. ¿Qué pensaría en ese momento Jairo? ¿No? Diría, aquí platicando, aquí el rabí platicando con esta mujer y yo con mi hija que ya se acaba de morir. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera interrumpido? Un poquito ahí la culpa, en fin, todas las cosas que nos pueden venir a la mente en ese momento le estaban viniendo a Jairo y no todas eran muy buenas, ¿verdad? Pero el Señor Jesús escucha lo que está pasando y dice, no, no, tranquilo, tranquilo, no pasa nada. Tú confía, con esa misma confianza con que saliste de tu casa para encontrarme y para hacer tu petición, con esa misma confianza, vamos ahora para allá, ¿no? Tú no te preocupes por esta pequeña pausa que tuvimos en nuestro camino, sino que vamos a ver cómo todo va a salir bien y todo va a salir de una manera sorprendente, más allá de lo que tú puedes pensar. Porque esta enfermedad no se lo dijo, ¿verdad? Pero él pensaba, el Señor Jesús, esta enfermedad no es de muerte, sino para que se glorifique el nombre de Dios, ¿verdad? Sí, sí, qué tremendo. Aquí hay algo muy interesante, muy, muy interesante, porque llega esta noticia de que la niña ya murió. Entonces la niña ha muerto ya, no molestes al maestro, ¿para qué lo molestas? Entonces ahí puedo también imaginarme esa lucha entre la fe con esa certeza que le había hablado al Señor Jesús y el razonamiento, ¿no? Lógico. Pues si ya se murió, pues ya, ¿qué más podemos hacer, no? Entonces, está interesante porque aquí podemos ver que la fe se mantiene, o sea, la lógica pues te dice que ya se acabó, pero podemos ver en comparación con Mateo, que habla de este mismo hecho, cómo la fe se mantiene. Y dice en el 2:5, dice posiblemente, perdón, en Mateo 9:18. Mientras él les decía estas cosas, no, perdón, en Mateo, sí, Mateo, vamos a ver esta comparación. Dice, mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, ven, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea, diciendo, o sea, esta es otra perspectiva, vamos a decir, que tiene Mateo, de cómo en el momento en que murió la niña, le dijo, acaba de morir,
mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. O sea que podemos entender, de acuerdo a esto, a este mismo pasaje visto desde dos perspectivas, que aún con el aviso de que la niña había muerto, este hombre sabía que Jesús la podía resucitar. Dice, tú pon, o sea, pon tus manos y ella va a vivir. Entonces ahí cuál lógica y cuál nada es la fe pura que tuvo este hombre, ¿no? Hasta las últimas consecuencias. Y pues esto es lo que sorprende al Señor Jesús. Lo hemos visto en diferentes pasajes, como la fe es lo que sorprende al Señor, lo que verdaderamente mueve su mano, mueve su compasión. Así es, así es. Ujú. Varias veces, ¿no? Vemos, y al ver la fe de ellos, y actúa. Así Entonces, es. así fue en este caso también, cuando ve la fe de Jairo, dice, no, pues yo no puedo dejar a este amigo en esa situación, ¿no? Él cree y tiene que tener una recompensa. Entonces, cuando realmente nosotros creemos, cuando estamos convencidos, pues esa misma fe la ve el Señor y nos dice, no, pues tiene que haber aquí una respuesta positiva para Armando, para quien sea, ¿verdad? Entonces Ujú. así es. Bueno, lo vamos a dejar hasta aquí. Está bueno, ¿no? Está bueno el Sí. estudio. Ujú. Vamos a seguir la próxima semana y bueno, vamos a orar por esto. Esposa, por favor. Sí. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites caminar con el Señor Jesús, nos permite, Señor, a través de este pequeño estudio, Señor, el ponernos en los zapatos de la gente, de los personajes y vivir realmente, imaginarnos, Señor, cómo sería el que nos mueva, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Todas estas situaciones que van pasando, los momentos, para que también podamos continuar, Señor, creyendo y teniendo pues eso que nos dice el Señor Jesús, no temas, cree solamente. Y que podamos nosotros tener esa fe, esa convicción, Señor, esa confianza en quien hemos creído, Señor, en ti. Te damos muchas gracias, Señor, por esto y pues síguenos mostrando, Padre bendito, este caminar, este actuar, Padre, y esta vida de nuestro Señor Jesucristo, la cual, Señor, nosotros queremos imitar. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ujú. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por ver después el video. Que el Señor los guarde, los bendiga y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves. Hasta luego. Bendiciones.